Feliz día tengan todos ustedes. Ojalá, estimados hermanos, que todas las actividades que este día realicen, Dios las bendiga y las lleve a buen término. Les pido de favor que den like y compartan este video para que pueda llegar a más y más hermanos. Escuchemos el relato del Santo Evangelio de hoy, 28 de noviembre. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Santo Evangelio de este día, hermanos, es tremendo, porque el Señor anticipa que la ciudad de Jerusalén será sitiada por un ejército. Y tan grave será la situación que definitivamente aconseja anticipadamente que cuando ellos vean que un ejército se acerca a la ciudad y que le pone sitio, definitivamente huyan de la ciudad. Y no solamente los que estén en la ciudad, sino en el territorio donde está ubicada la ciudad de Jerusalén, y estaba, por supuesto, que es el territorio de Judea. Que se alejen de ella, que huyan y vayan a esconderse en los montes. Los que estén en el campo cercano a la ciudad de Jerusalén, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días van a ser unos días sumamente terribles de castigo sin igual. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén fue castigada? ¿Por qué Cristo anticipa el castigo de esta ciudad? La ciudad, hermanos, y el pueblo de Israel en general, solamente está cosechando lo que hizo con el Hijo de Dios, el príncipe de la paz, el que traía la paz, la justicia, la concordia, la misericordia, todo lo bueno para su pueblo, fue completamente rechazado. Bien sabemos, lo enjuiciaron, lo golpearon, lo coronaron de espinas, lo cargaron de la cruz, lo trataron como si fuera un malhechor, fue crucificado como el peor de los maleantes. Así es, hermanos, la causa del mal del pueblo
fue por haber rechazado a su Mesías, al príncipe de la paz que Dios les había prometido. Y de ahí debemos sacar como lección que de verdad los males que a veces padecemos nosotros como personas, como familia, como iglesia, como sociedad, se debe a que hemos declarado la muerte de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad, a que hemos echado a un lado a Dios. Antes se hablaba de Dios en las escuelas. Antes la gente tenía manifestaciones de fe completamente públicas. Nadie se avergonzaba de hablar de Dios. Todo mundo iba a la Santa Misa los domingos. Ahora las cosas son distintas. Dios poco a poco ha sido desplazado por nosotros mismos, no solamente por los judíos, como juzgando o tomando en consideración la actitud de los habitantes de Jerusalén. Podríamos decir, qué error tan grave el suyo. ¿Por qué no aceptaron? ¿Por qué no reconocieron en Cristo al enviado de Dios? ¿Por qué no actuaron conforme a lo que Él les enseñó? Cuando nosotros hacemos lo que podríamos juzgar en los judíos. Quizás, hermano, nosotros haciendo un examen de conciencia podríamos darnos cuenta de que a Dios en muchas ocasiones lo hemos expulsado de nuestra vida personal, de que le hacemos poco caso, que lo que Él dice, que lo que Él enseña, nos tiene sin ningún cuidado. Consideremos que el pecado fundamental de Israel fue el rechazo a la gracia que Dios le proponía en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor continúa: pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en esos días. Porque los niños, hermanos, son los que más sufren las consecuencias de los errores de los papás. Puesto que hubo una gran calamidad, y no solamente en Jerusalén, no solamente fue destruido el templo, sino en general todo el país sufrió la rebelión que Israel hizo a Dios. Un historiador judío famoso y conocido como Flavio Josefo, ese era su nombre, dice que más de 1 millón de judíos fueron reducidos a la esclavitud durante este asedio a Jerusalén, que alrededor de unos 97,000 fueron hechos prisioneros durante la guerra. Desde este momento se abre el tiempo de los paganos, de los que San Pablo antes había hablado en la carta a los romanos. Los paganos, dice también el Apocalipsis, hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Claramente esta cifra de 42 meses no se puede tomar al pie de la letra, puesto que el Apocalipsis suele utilizar simbolismos. 42 meses significa o significaría un plazo de duración indeterminada. La perspectiva, que era la del asedio de Jerusalén, se prolonga al final de los tiempos. Y de ahí San Lucas pasa a describir en este mismo relato que escuchamos la parusía final, la llegada de Cristo por segunda vez a la historia. San Lucas, hermanos, entremezcla los datos en relación a la destrucción de Jerusalén, del templo y del país, junto con la venida de Cristo, puesto que la destrucción de Israel es como un ejemplo de lo que va a suceder al final de los tiempos. ¿Qué va a suceder al final de los tiempos? ¿Qué sucederá cuando el fin del mundo esté próximo? Las señales prodigiosas en el sol, la luna y las estrellas.
que las naciones y las personas van a estar llenas de angustia y de miedo por todo lo que habrá de suceder, estruendo en las olas del mar, la tierra que se va a bambolear, las mismas estrellas del cielo. La gente se va a morir de puro terror. Y es entonces cuando veremos venir al Hijo del Hombre en una nube. El Hijo del Hombre es una de las formas que Cristo utilizaba para referirse a sí mismo. Él se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Vendrá pues el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, con gran poder y majestad, para el juicio final, para dar el veredicto último sobre el destino que merezcamos cada uno de nosotros conforme a la fe y a las obras que hemos tenido. Pero el Señor dice a los discípulos, cuando estas cosas comiencen a suceder, todas estas cosas terribles, a los discípulos los llena de esperanza, fíjense. Pongan atención ustedes y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Por lo tanto, que se asusten los impíos, que se espanten en aquellos momentos los que renegaron de Dios, que se aterroricen los que habiendo oído la palabra de Dios no hicieron ningún caso y prefirieron expulsarlo de su vida, haciendo caso omiso al santo evangelio. Ustedes, dice Cristo, levanten la cabeza, pónganse felices, estoy aquí para salvarlos, estoy aquí para la hora de su liberación. El Señor nos conceda pues que cuando se acerque nuestro fin, levantemos la cabeza llenos de esperanza, de confianza en su amor, por habernos mantenido firmes y fieles en su servicio hasta el último momento de nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Bendecido día, hermanos.